Porque existen muchos libros sobre Borges. Existe Borges y la física cuántica, Borges y la ciencia ficción, Borges y el cine, Borges y la empanada, Borges. Hay 20.000 libros sobre la relación de Borges y algo. Entonces yo dije, quería hacer algo diferente y distinto. Y dije, voy a hacer Borges en Colombia. Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Buenas a todos, bienvenidos a esta primera entrevista de Gente que Cuenta. Y como las primeras veces siempre son especiales, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Juan Camilo Rincón, periodista, escritor, investigador cultural y también amigo del podcast Gente que Cuenta. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, estoy feliz de hacer parte de Gente que Cuenta. Vamos a hablar hoy maravilloso de la literatura latinoamericana, de Borges y de nuestros amores literarios. Sobio, César, qué alegría estar con ustedes. Les mando un abrazo. Qué bueno que estés por acá y como bien dijiste vamos a hablar de literatura latinoamericana y sobre todo nos vamos a centrar hoy en la reedición de tu libro Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia. Y quería empezar hablando de que Borges mencionaba que toda literatura es autobiográfica. Entonces, llevándonos por ese camino, querría saber el libro anterior que tú publicaste, creo yo desde acá, que hablaba de ti y de México, si mencionamos lo que dijo Borges. Y este libro habla de Borges y de Colombia. Entonces, o sea, como menciónanos cómo llegaste a pasar de, o sea, como a pasar de Borges y luego a México y luego volver a decir, hay que hacer una reedición de este libro tan maravilloso. Bueno, y pues imagínate que cuando yo era una persona muy chiquita, tenía como 8 o 9 años, yo no sabía leer bien. Yo tenía una dislexia gigante, terrible, una cosa que me atormentaba muchísimo. Y en primaria, pues, mis padres me ayudaron un poco como a pasar ciertos cursos, pero llegó un momento en que ya iba para bachillerato y la profesora me dijo, no, usted no puede seguir así. Entonces mis padres, especialmente mi madre, me llevó a una librería como para que me acercara a los libros y yo escogí 3 libros por portada, es obvio. Y cuando me acerqué a ellos, no sabía qué estaba escogiendo. Y cogí Todos los Fuegos de Fuego de Julio Cortázar, cogí Bertolt Brecht y cogí un libro que se llama Ficciones de Jorge Luis Borges. Y la primera vez que lo leí no entendí un carajo de lo que estaba leyendo sobre Borges, pero me tocó el corazón. Y duré todas esas vacaciones antes de entrar al curso a leer y releer ese libro. Y lo leía y lo leía y lo leía. Y poco a poco comencé a entender algunas palabras hasta el punto en que me movió el corazón y aún sigue Borges en mi corazón. Y durante mucho, mucho tiempo quería escribir, cuando estudié periodismo, quería escribir algo sobre literatura porque siempre he pensado y he tenido una relación muy cercana con el tema del periodismo cultural y he trabajado hasta el día de hoy eso toda la vida. Pero desde la universidad yo quería hacerlo y dije, ve, quiero escribir algo sobre Borges. No sé nada, intentémoslo, me puse a estudiarlo, no solo ver sus obras, sino ver su vida. Y descubro que Borges estuvo aquí en Colombia. Y dije, eso, ahí está el tino. ¿Por qué? Porque existen muchos libros sobre Borges. Existe Borges y la física cuántica, Borges y la ciencia ficción, Borges y el cine, Borges y la empanada, Borges. Hay 20.000 libros sobre la relación de Borges y algo. Entonces yo dije, quería hacer algo diferente y distinto. Y dije, voy a hacer Borges en Colombia. Y hago esa investigación, me meto, encuentro las visitas, encuentro todos los textos que escribió Borges sobre Colombia, la relación, los contactos, los amigos. Y de eso salió un libro que fue publicado ya hace 10 años, que primero fue un intento de tesis que después lo volví algo más cercano, más unido. Y es un libro que está dividido en ensayos, crónicas y entrevistas donde puedo hablar con personas que de primera mano, colombianos que conocí, que vieron a Borges aquí en Colombia. Después publico un libro sobre la relación entre lo que es
Julio Cortázar y sus amigos, especialmente sus amigos escritores colombianos, especialmente García Márquez, que se llama Viaje al corazón de Cortázar. Me gano una beca de investigación para Argentina, donde hago una investigación sobre sábado en Colombia. Si se dan cuenta que sigue existiendo como una misma línea interesantísima al respecto. Y voy caminando al respecto y me doy cuenta que muchos intelectuales muy importantes vinieron a Colombia y tuvieron una relación muy bella. Digamos, sábado, cuando hice esta investigación y me gano esta beca de Argentina y Colombia, voy a su casa en tantos lugares y me meto a su casa y a sus archivos y encuentro una caja gigante escondida en el fondo de su lugar donde pintaba y saco esa caja y comienzo a mirar archivos y medallas y condecoraciones y encuentro la Cruz de Boyacá, digamos, que la habían dado en el 84 a Sábato. Y después dije, quiero salir de Argentina, quiero mirar más allá. Y arranco a hacer una investigación que dura alrededor de 10 años, la relación entre México y Colombia. Como muchos intelectuales colombianos vivieron en México y desarrollaron su obra, y como muchos intelectuales mexicanos vivieron en Colombia y desarrollaron su obra. Pero no solo la literatura, la fotografía con Leo Matiz, la música, digamos, cuántas veces cantamos nosotros Café Tacuba o Juan Gabriel o las rancheras de nuestros padres que están tan marcadas. Incluso mi padre se crió con el cine de oro mexicano, María Félix, ¿no? Es inspiradora de tantas alegrías y tantas bellezas. Entonces, hubo una relación y siempre he tratado de ver, de tratar de explicar el concepto de que es ser colombiano visto por los extranjeros. Y de ahí me baso el título del libro que se llama Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia. Porque creo que en un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Urrica, que fue publicado en 2 libros, en el libro de la arena y en el libro de los sueños, ese cuento es un pequeño cuento. El protagonista es un profesor de la Universidad de los Andes. Ya les contaré por qué tiene en la cabeza la Universidad de los Andes, que se llama Javier Otalora, y se enamora, como muy coqueto colombiano, de una mujer del norte de Europa, que se llama Rick. Entonces comienza a coquetear y le dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Otalora, y ella le pregunta de dónde eres, porque siempre son las preguntas de rigor en este tema de conocer a alguien. Y él le dice, soy colombiano, y ella le pregunta, ¿qué es ser colombiano? Y ahí nace una de las grandes definiciones de lo que somos nosotros. Ser colombiano es un acto de fe. Y es algo que lo describe un argentino como Jorge Luis Borges. Y esa investigación me pareció muy interesante volverla a renovar, traerla 10 años después para conmemorar, para celebrar los 125 años del natalicio de Jorge Luis Borges, porque nosotros siempre hemos estado muy unidos a Borges, y lo otro es porque también pasó 10 años en que pude agrandar la investigación, actualizarla y modernizar un poco la información. Entonces, y encontré muchas cosas maravillosas y dije, quiero volverlo a ver en una segunda edición muy fuerte. Y este libro se acabó de publicar en la editorial Club Editores y es de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto, maravilloso. Creo que me has pasado por 8 temas y por la derecha sin yo darme cuenta. Gracias, como siempre, por compartirnos toda esta información y sobre todo por iluminarnos, porque hay muchas cosas de las cuales nosotros no sabemos. Por ejemplo, yo quedé con 2 inquietudes muy filosóficas y yo diría que no existenciales, pero casi intelectuales, que es: uno, no sabía que Ernesto Sábato había ganado una Cruz de Boyacá, y 2, ¿dónde puedo conseguir el libro de Borges y la empanada? Creo que me interesaría un montón. Pues hay un libro sobre la cocina y Borges, donde claramente está la empanada por ahí escondida, y los asados y todo eso. Entonces es algo muy interesante porque Borges habló de muchos temas. A mí me parece como un hit, y el libro de Borges y Colombia se consigue en cualquier librería. En este momento, si están en el exterior, lo pueden conseguir hasta en Mercado Libre y en Amazon. Entonces es un libro. ¿Y cuál es la otra pregunta? No, la otra pregunta era que, o sea, no era pregunta, sino que me sorprendió que Sábato hubiese tenido o hubiese sido condecorado con una Cruz de Boyacá. Eso no lo vi venir.
Sábato vino 2 veces a Colombia. Una vez, bueno, nosotros tuvimos festivales muy importantes, además de la Feria del Libro, pero que fueron regionales. Uno fue el Festival de Teatro de Manizales. En el 68 vienen 2 noveles de literatura a Manizales. Uno es Pablo Neruda y el otro es Miguel Ángel Asturias. Y el año siguiente viene Sabato. Entonces Sabato se le ocurrió una pésima idea, que era comer en las montañas colombianas comida de mar. Entonces se comió una comida de mar y duró intoxicado varios días el pobre y enfermo. Pero él dice que sus delirios de la intoxicación pudo ver a Alejandra Vidal-Olmos, que es un personaje muy importante en la obra de Sábato, esencialmente en un libro que se llama Sobre héroes y tumbas, que es su segunda novela. Entonces es algo muy interesante, es algo muy bello. Sábato, digamos, estuvo varios días varado en Bogotá porque era un complique irse a Manizales en avión en esa década. Y conoció, digamos, la Quinta de Bolívar. Y cuando justo sube al avión, después de 3 días de intentar lograron, eran esos aviones que tenían hélices chiquiticos, ¿no? Entonces, que tenían que dar vueltas para coger altura. Pues en esa subida llegaban a una distancia, después bajaban. Y en esa bajada, llegando a Manizales, ese avión se fue de picada. Entonces Sabato dice muy amablemente que cuando estaba en el avión dice, el peor temor de un argentino es morir en un avión en Colombia. Yo creo que si se cae de un avión tan prosaico, Sí. dirá un par de groserías más y no será tan poético también. Sí. Pero creo que es divertidísima esa historia de pensar a Sabato angustiado como dijo, no, me pasó lo de Gardel. Que parece que era muy común el tema de los problemas de los aviones. Digamos, el otro festival que te digo que era interesantísimo era ir a Cali. En la década de los 70, muchos intelectuales muy importantes estuvieron en Cali. Entre ellos estuvo, digamos, Camilo José Cela, estuvo Manuel Puig, estuvo Juan Rulfo en Cali. Rulfo. Y también estuvo Clarín Lispector. Y cuando Clarín Lispector estaba saliendo de Cali, también ese avión casi se cae. Sino que, gracias a Dios, iba agarrado en la mano de una gran medio y artista que había hablado y fotógrafa que había hablado con su diosa y sabía que no iba a morir en un avión. Entonces le cogió la mano y le dijo, aquí no vamos a morir hoy. Pero tuvo Clarice Lispector ese miedo de los aviones, gracias a Dios ya no es tan complicado, pero antes sí era un riesgo. Pues imagínate, hay un festival muy importante, si mi memoria no me falla, en el 84, que vienen muchos intelectuales muy importantes a Bogotá y un avión sale, aquí hablando de César, sale de España. Sí. Y cuando está en la mitad del camino se cae. Y se destruye ese avión y mueren todos los intelectuales que estaban en el avión. Y ahí ellos venían para aquí, para Colombia. Y ahí estaba Igor Goitia, estaba Rama, estaba Marta Traba, estaba Escorza, mueren en ese. Y en ese avión iba a venir Julio Cortázar a hacer su primera visita a Colombia. Gracias a Dios no lo logró. Y no pudo subirse a este avión porque si no hubiera sido otro argentino que hubiera sufrido las vicisitudes de visitar a nuestro país en avión. Pero ya, gracias a Dios, eso ya no pasa. Pero cada vez que viene un amigo extranjero a recorrer Colombia, siempre les cuento esas historias para que se den cuenta lo ventajoso de haber tocado ya tierra colombiana. Afortunadamente. Oye, te quería comentar de una cosa y era que, bueno, Borges cumpliría 125 años, como ya mencionaste anteriormente, pero eso sería el 24 de agosto de este año y por eso este mes es que estamos sacando este episodio. Y eso también en varios países de habla hispana es el Día del Lector, o sea, el mismo cumpleaños de Borges. ¿Hay alguna conexión en esto o por qué, desde cuándo, cómo, qué sabes al respecto? Bueno, es una gran pregunta. Acabo de saberla incluso, que es la fecha del lector, porque Borges se definía a sí mismo no como un gran escritor, sino como un gran lector. Y creo que es algo que es muy bonito porque Borges pues pierde la vista en la década él la pierde progresivamente, 50 y 60, ya cuando llega al Hacedor ya la vista le había fallado mucho. Es un tema de herencia. El papá sufría también de problemas de ceguera.
incluso cuando tus primeras visitas a Europa, cuando él es muy joven, es a operar al papá. Entonces, ser un gran lector y pasar casi la mitad de su vida ciego es una disyuntiva bastante grande. Y como él lo plantea en su poesía, incluso fue director de una biblioteca estando ciego, ¿no? Entonces, ese tema de ser lector es una incógnita poética y un camino del destino, como él lo plantea, ¿no? Es el concepto de una burla del destino, como él lo dice también en su poesía. Sí, y quería que habláramos un poco más como de qué significa Borges para la literatura, porque al fin y al cabo, o sea, sin Borges no habría Cortázar, y de paso podría decirse que ni siquiera boom latinoamericano, pero fue un escritor que nunca ganó el Nobel. Entonces, o sea, coméntanos cómo esta eminencia no ganó el Nobel, pero al fin y al cabo sí estuvo entrelazado y en el camino de muchos de los autores latinoamericanos. Pues imagínate, estamos hablando de de unos países en Latinoamérica que logran la independencia, digamos en América. Está Haití, está Estados Unidos, que son los primeros, pero en América Latina comienzan la independencia alrededor de 1800. Bueno, reconociendo que Haití es también latinoamericano, pues, a pesar de que sea de las Antillas. Y esa independencia incluso llega hasta 1900, pensemos, o a finales de 1800, yo pienso, digamos, en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de países muy jóvenes, países que tuvieron una relación desde 1492 con España y, y pensaban que la literatura era el concepto español. Cuando uno lee obras de 1800 colombianas, encuentra en la playa en la playa de, no sé, Santa Marta, Olivos. Pues eso no existe, ¿no? Pero era porque como era el árbol tan español, ¿no? Y como para que se sintieran, y era como una literatura muy copiada del tema español. Entonces los primeros años, los primeros 100 años de la literatura latinoamericana tienen un problema y es que comienzan en los primeros años son muy parecidos a la literatura española, a pesar de la independencia y todo eso. O de la literatura europea, también podemos decir, habían algunos que hablaban francés y tenían su intención. O algunos que terminaban siendo hasta presidentes que hablaban griego y escribían en griego y cosas así raras, ¿no? Pero el concepto de una voz propia comienza a aparecer en muy pocos autores a mediados de 1800 y comienzan a aparecer autores interesantísimos, entre los cuales pues, el gran maestro de Rubén Darío, que comienza a generar ese concepto de la voz propia. Para nosotros un poco más adelante va a aparecer José Asunción Silva, que es esencial, y comenzamos a crear eso de la literatura latinoamericana, especialmente colombiana, venezolana. Es que incluso habían algunos países que a pesar de su independencia no se habían construido. Nosotros éramos increíblemente grandes. Nosotros en 1820 éramos 4 países y medio, ¿sí? Entonces, imaginemos este concepto supremamente grande. Centroamérica en algún momento fue un bloque. Entonces, conocerse como país y más crear un concepto de literatura nacional era supremamente complicado. Entonces comienzan a aparecer esos grandes autores de 1910, 1920, 1930 y Borges en sus primeros años se va de Europa y vuelve. Él es gran amante de la literatura también española y se habla de un grupo que estaba pasando en Europa. Estaban en los temas de los ismos, ¿no? Que era el intento de romper la literatura que venía del siglo pasado. Es el concepto pasaba en la pintura, digamos, con finales de 1800 con el impresionismo, digamos. Después salió el dadaísmo, el surrealismo, y Borges se mete en ese tema con el ultraísmo y conoce unas formas distintas de generar literatura y sus primeros libros, especialmente Fervor de Buenos Aires y sus poemas, tienen una relación muy interesante con incluso aquí aquí que queda entre nosotros y los lectores, hay un poema dedicado a la Unión Soviética y a la revolución bolchevique, borgiano, ¿no? Escrito por Borges. Una vaina que uno no cree que exista, pero sí existió.
Es algo muy interesante porque estaban como los sismos dando vueltas por ahí. Pero Borges ya vuelve a su casa después de los 2 recorridos que hace por Europa y la influencia de lo local comienza a golpearlo. El tema del compadrito, el tema del tango, el tema de la milonga, el tema del arrabal, y se da cuenta que ahí tiene algo que puede expresar y saca sus libros de poesía alrededor de esa literatura, que me parece bellísimo y que comienza a tener supremamente mucha forma. Ahí aparece Luna al frente, Cuadernos de San Martín y muchos libros de poesía. Después saca un libro de ensayos que se llama Inquisición y decide sacar algo mix, como sacaba algo Borges, que era medio poesía, medio ensayo, y saca uno que otro cuento interesantísimo ahí, pero muy chiquitos. Entonces Borges le pasa algo muy interesante, es que un día está subiendo para su casa y el bombillo está apagado. Entonces tiene que subir por las escaleras y dentro de las escaleras había una ventana. Y la ventana estaba abierta y él comienza a subir y no ve la ventana y se estrella con la ventana. Eso es como la historia mitológica como él lo plantea. Entonces llega a la casa, él vivía con la mamá le abre, lo ve ensangrentado, le pone unas vendas y todo y eso le da como una infección y él cae como en un letargo. Y en ese letargo, él le dio mucho miedo a haber perdido la capacidad de escribir. Entonces dice, no, yo he escrito poesía toda la vida, he escrito un par de ensayos, pero me voy a meter con algo que no me había metido mucho. Y se mete a escribir cuentos. Y cuando escribe los cuentos, pues ahí la vaina explota y escribe estos grandes cuentos que van a generar su libro que es Ficciones, ¿no? Y es algo muy interesante porque aparece Ficciones y el Aleph, que son esos libros en que él está trabajando en una biblioteca perdida por allá en Buenos Aires y que tiene esa capacidad de escribir y que después tiene su problema con Perón y le toca dictar como discursos. Él tiene grandes amigos intelectuales muy importantes, tiene a Silvino Campo, a Victoria Campo, la creadora de la revista Sur, y tiene su gran amigo Adolfo Bioy Casares. Pero él todavía no era un escritor conocido, sus primeros libros eran libros de un tiraje muy chiquito y los terminaban teniendo los amigos. Entonces, cuando él comienza a quedarse ciego y comienza a dictar los discursos y termina de publicar sus libros hasta llegar El Hacedor, donde ya la vista lo pierde, hasta los 60, él le pasa algo muy interesante y es que él todavía no es conocido, pero comienza a ser conocido cuando lo publican en Francia. Y cuando lo publican en Francia, estos cuentos que son maravillosos, la editorial Gallimard, pues ahí es cuando todo pega y le va muy bien y se vuelve conocido internacionalmente, pero ya él queda ciego. Entonces, ahí ese Borges maravilloso, se vuelve público, pero su escritura comienza a cambiar totalmente, porque es una escritura vista con los recuerdos que él hace o con lo que escucha. Y ya ese es otro Borges de otra literatura. Entonces lo que pasa ahí es que cuando se vuelve famoso, le comienzan a hacer entrevistas, él es muy contestatario, es obvio, entonces, y peleaba, y le encantaba, él le contaba la pelea, ¿no? Y él era bien grosero y era muy sarcástico maravillosamente. A mí me encanta el Borges oral, porque es maravilloso y siempre echaba chistes buenísimos. Un día, digamos, él está dando clases en una universidad y llegan un grupo revolucionario a tomarse el salón y decir que ya no hay clase, y le dicen, Borges, se acabó la clase. Y él dice, no, yo sigo con mi clase. Y dice, si sigue con la clase le voy a apagar las luces. Y él dice, pues gracias a Dios yo ya tenía planeado eso. Pues como está ciego, no le importa que le apaguen o no le apague la luz. ¿Sí me entienden? Entonces tenía esos comentarios bien picantes o el gran comentario que le hace a Vargas Llosa. Y lo que pasa es que en la década de los 60, entonces hay grandes escritores. En la década de los 50 aparece Borges, que es uno de los grandes argentinos muy fuertes, que tiene una gran contacto internacional. Aparece, digamos, en la poesía Neruda como un gran referente en Chile, que es impresionante. Y aparece un Rulfo en la década de los 50 con Un Llano en Llamas. Y aparecen estos 3 grandes que yo los llamo como la triada eje, que va a ser como los precursores de fortalecen. La literatura latinoamericana ya existía, ya comenzó a haber mucha fuerza, 30, 40, 50, pero internacionalmente, y el reconocimiento se le hace en Europa, es primero a ellos y abren el camino para que aparezca el boom latinoamericano. Bueno, digamos, también podemos decir
Los premios Nobel que están en ese tiempo, podemos hablar de Gabriela Mistral, que es esencial en esta conversación, y también de Miguel Ángel Asturias. Entonces ya llega a los 60 y los 60 ya cambian todo, porque aparece el boom latinoamericano, que es, cuando hablamos de la década de los 60, aparecen muchísimos más libros importantísimos que el boom latinoamericano. Digamos, aparece Sobre Héroes y Tumbas de Sábato, que no lo contamos como el boom latinoamericano. Aparece Paradiso de Lezama Lima, que no lo contamos como boom latinoamericano. Aparece Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, que es un libro esencial de las grandes escritoras latinoamericanas, que no lo encontramos como boom latinoamericano porque el boom latinoamericano fue un concepto norteamericano más de mercadotecnia. Pero había una literatura muy importante en la década de los 60 y creo que la década de los 60 en Latinoamérica es donde se crean las grandes obras latinoamericanas. Ok, bueno, muy interesante esto. Oye, Juan, y aterrizándonos un poco más de Latinoamérica a Colombia y hablando del libro, ¿cuál crees tú que es la incidencia que tuvo Borges en la historia cultural del país? O sea, porque Borges vino varias veces, entonces cuéntanos acerca de eso. Mira, eso es una pregunta bellísima porque en la década de los 40, 50 y 60, especialmente 50, en América Latina los libros eran muy costosos. ¿Te acuerdas que Gabriel García Márquez decía que tenía que sentarse a esperar que el barco llegara a Barranquilla con los libros que venían de México o desde el Fondo de Cultura Económico o que venían de Sudamericana, desde Argentina, de la editorial sudamericana o Losada? Porque entonces pues que a uno le cobraban el viaje, ¿no? Entonces Sí. los libros eran carísimos. Entonces para conocer a los autores modernos eh, solo existía una forma. En los periódicos, digamos, había una separata cultural antes, las separatas culturales eran mucho más grandes, donde aparecían cuentos de diferentes autores latinoamericanos. Pero también fueron las revistas. Entonces, una de las grandes revistas latinoamericanas que tiene un gran valor histórico es la revista Sur, que fue gobernada, liderada y desarrollada por una gran maestra que es Victoria Ocampo. Entonces Victoria Ocampo reunía una cantidad de gente y desarrollaba esa idea y tenía digamos, en la titular a gente, le llamaba a Faulkner y decía, señor Faulkner, pues no lo llamaba, le escribía una cartica, señor Faulkner, escribimos un artículo, escríbame aquí, se lo traducimos, y se lo traducían. Señor Germán Hess, escríbame alguito y hay cosas inéditas publicadas ahí de autores internacionales de gran valor. Eso era la titular, ¿sí? Y cuando llamaba a la segunda, en la segunda estaba Borges, Bioy, ¿sí me entiendes? Que era gente muy buena. Y en la tercera tenían a Alfonso Reyes, tenían a Octavio Paz, tenían a un jovencito, Julio Cortázar, estaba un Sábato, o sea, escribía mucha gente muy importante ahí. Y las revistas comenzaban a tener mucha fuerza, las revistas latinoamericanas, digamos, uno puede pensar en Orígenes en Cuba, y en Colombia existió una revista que fue esencial en esta conversación, que se llamó La Revista Mito. Liderada por uno de los grandes intelectuales colombianos que es Gaitán Durán, y estaba Cotelamus, y estaba Aurelio Arturo, y estaban grandísimos autores. Entonces ellos sí, lo que hacían era escribirle cartas a los autores y digamos, le escribían a los maestros de la generación del 27 y le escribían a Vicente Alexandre. Le decía, ya, hágame un favor, escríbame un prólogo para mi libro que acabo de sacar. Y Vicente, que va a ser un futuro premio Nobel, le escribía el prólogo, ¿no? Y comenzaron a tener una relación cultural, pero le decían también, mándame unos poemas para publicarlos en mi revista. Y estaban, digamos, los cuadernos de la revista de Carlos Fuentes, que en ese momento estaba teniendo mucha fuerza en México, y se prestaban textos, y se pasaban textos. Entonces, digamos, ahí escribió, ahí cuando hablamos, digamos, el coronel no tiene que le escriba, la primera publicación que se hace de eso, se hace en una revista, los cuentos de Gabo, después de salir del Espectador, muchos de ellos fueron publicados en la revista Mito. Álvaro Mutis publica sus primeros poemas ahí. Carlos Fuentes publica sus cuentos ahí en la revista Mito. Y en esa misma revista, en las últimas ediciones, si mi memoria no me falla, es 39-40, que es de las últimas 3 o 4 ediciones de la revista, Gaitán Durán tenía en la cabeza hablar con un escritor argentino que había leído anteriormente. ¿Quién era? Jorge Luis Borges. Le llamaba mucho la atención y sacó una edición especial para Jorge Luis Borges.
Y Jorge Luis Borges manda una parte de un cuento de historia de la eternidad ahí, que está publicado en esa revista, y unas cartas, y muchos intelectuales colombianos hablan sobre la obra de Borges, y hay una relación muy bonita de eso. Esa revista necesitaba publicidad, y dentro de las publicidades que tenía, uno lo puede ver en esa revista en el final, había una emisora que había acabado de salir, que se llamaba la HJCK. Entonces, la HJCK, con Álvaro y con Gloria Valente Castaño, pues era la emisora de la inmensa minoría, ¿no? Entonces ahí eran los centros culturales, y ahí era donde la gente hablaba, y ellos logran hablar con la Universidad de los Andes y convencer a una cantidad de gente para traer a Borges para darle el honoris causa de la Universidad de los Andes en 1963. Y es algo bellísimo, ¿no? Porque imagínate, estamos hablando de traerse este monstruo borgiano. Entonces Borges se viene con su mamá, cojita de su brazo, y viene y conoce a Bogotá. Y comienza a conocer a sus intelectuales, tiene una relación muy interesante. Ramón de Subiría, que es uno de los grandes maestros allá en la Universidad de los Andes, lo reciben y logran tener esta conversación, tienen las primeras conferencias. Y Borges vuelve 2 años después, en 1965, y hace algo que es muy interesante, que la HJCK hace una grabación de un LP con la voz de Borges, ¿no? Donde Borges está declamando sus poemas, y que la gente dice que se le olvidaban los poemas, entonces tocaba a veces como recordarle una parte del poema para que él lo pudiera decir muy bien. Y también entonces hicieron una parranda buenísima, porque Álvaro tenía una casa. Antes no se iba a Melgar uno o se iba a Cartagena, los cachacos de Biens o a Miami se iban a la sabana de Bogotá. Entonces él tenía como una finca, yo creo, y allá tenía los equipos para los repetidores para que la HJCK se escuchara en el resto del país. Y ahí tenía su casita, y invita a un picnic a Jorge Luis Borges. Entonces se ve Jorge Luis Borges sentado con Álvaro, con Gloria, y comiendo en la sabana de Bogotá. Y también habían traído una invitada muy especial, que era una cantante mexicana que cantó algunas rancheras bellísimas y hermosas a Jorge Luis Borges y a Álvaro y a sus comensales en ese momento. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Era Chabela Vargas. Entonces Chabela Vargas le cantó la sabana de Bogotá a Jorge Luis Borges acá, porque ese evento se llamó Encuentro Colombo-Argentino, ¿no? Es algo bien bello. Y también tuvo un par de conferencias interesantes aquí en Colombia en el 65 y bellísimas, y que tuvieron mucha fuerza. Borges no tenía muchas ganas de venir, porque le pasó lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces hay un libro que él tiene una relación muy bella con un gran amigo de él, que duró hasta el final de sus días, que se llama Bioy Casares, que escribió un libro que se llamaba Borges, que es un diario gigante, donde Borges siempre iba a comer allá, es obvio, a la casa, siempre iba a correr comida. Y recuerda que un día tiene que ir allá a estar echando chisme, y dice, ay no, me invitaron a la embajada de Colombia en Buenos Aires, y pues ahí estoy como aburrido, porque me puse a hablar con el embajador, y pues era un embajador que tal vez tenía un gran poder político en ese momento, pero no era un gran doctor en la cultura, y le dijo a Borges, en Colombia se hablaba el mejor español de Hispanoamérica, que eso es un mito absurdo que existe y que ha existido toda la vida, que incluso a veces lo escucho en algunos discursos políticos de gente que tampoco lee mucho. Entonces pues a Borges le pareció eso súper charro. Con Le toda dijo, razón. ¿cómo así? ¿Qué significa hablar el mejor español? ¿Por qué eso es valioso? ¿Cómo se representa el concepto de la adaptación del español en cada uno de los países? ¿Cómo medimos eso? ¿Qué limitaciones tiene ese concepto? Y a él le pareció hartísimo. Pero cuando viene acá, la pasa súper bien, conoce muchos intelectuales y dice, amo a Colombia, hay pocos próceres y muchos héroes. Entonces siempre tenía esa capacidad, y le llamó mucho la atención, digamos, que los jóvenes estudiantes colombianos siempre estaban dispuestos a debatir y a conversar. Y en el 65 hace una de las cosas más lindas, es que en uno de sus poemas
hace una referencia a Bogotá que es bellísima, que se encuentra en su libro El otro del mismo, si mi memoria no me falla en este momento, y ya comienza a tener como esas referencias interesantísimas de Borges a Colombia. Cuando viene en el 78, muchos años ya después, ya había publicado el cuento que les cuento de Urlica, donde dice ser colombiano es un acto de fe, y cuando se baja del avión dice, amo llegar a Bogotá porque el frío de la ciudad me hace sentir vivo. Ya no viene Oh, con su mamá está muerta, pero viene con María Kodama y ya hace su recorrido por Medellín y por Cartagena y les dan, él viene a recibir la cruz, las llaves de Bogotá y creo que recibe las llaves de Medellín, conoce Cartagena, pues lo conoce a su forma, dicta un par de charlas y tiene esa conexión bellísima y maravillosa, pero ahí hay una historia que quería contarte. Cuando él está aquí en Bogotá, él va a la Biblioteca Nacional. ¿Tú conoces la Biblioteca Nacional sí, de Colombia, la que se encuentra en la 24 arriba de la séptima? Las puertas son puertas de catedral, ¿o no? Son sí, gigantes. gigantesca, muy Y en ese bonita. momento lo recibe un gran poeta colombiano que se llama Juan Gustavo Coborda y hace la van a hablar de un autor que no se lee mucho en Colombia que en Lugones. Sí, Borges, hable de lo que quiera, no importa. Eres Borges. Igual va a ser increíble. Es obvio. Y él llega y se sienta y llega tanta gente en Colombia, a Bogotá, a ver a Borges, que casi tumba la puerta de la Biblioteca Nacional. Estas puertas gigantes comenzaron a sonar. Eran una vaina de rockstar como solo Borges podía lograrlo aquí en este frío bogotano. excelente. Qué buena anécdota de Borges por acá. Y te quería preguntar, ya que Borges está con este amor a Bogotá y a Colombia en general, en esta nueva edición hay como mayor material y mayores entrevistas. Y entonces tú conoces a Borges desde pequeño por ficciones, por casualidades de la vida, podría decírselo. Pero, ¿qué impresión tienen las personas que los conocieron sobre cómo era Borges? O sea, como todos hemos, no sé, o sea, escuchado o leído acerca de las clases que daba en Berkeley y cómo hablaba de la traducción, dado que él como corregía a sus traductores también, pero las personas que los conocieron en Colombia, ¿qué decían de Borges? No lo amaban, digamos. Yo tuve la suerte de ver a Juan Gustavo antes de morir, lo visitaba en su casa en Chapinero, donde él tenía dos, ay, Juan Gustavo, perdón por contar esta infidencia, tenía dos apartamentos, una donde vivía y otra donde estaba la biblioteca. Él tenía un apartamento de biblioteca, era una vaina inconmensurable, una colección de Borges inconmensurablemente hermosa. Y Juan Gustavo hablaba de esa calidad, de esa genialidad, de esa fuerza y de esa inteligencia de Jorge Luis Borges, de ese gran poder literario que tenía hablando de cualquier cosa, ¿no? Hay un libro que se llama Borges Enamorado, que él habla como de esos almuerzos, de esas cenas que tenía con Borges, porque él estuvo en la embajada de Argentina, de Colombia en Argentina, y se reunía con Borges después de la visita y amaba esas conversaciones. Y Borges recibía a todo el mundo, el man era un bacán. Y siempre tenía una conversación interesantísima con todo el mundo y siempre él tenía como una ventaja en el tema oral, era que si el interlocutor no era muy inteligente, él ponía palabras en la boca del interlocutor. Entonces, si la pregunta era sonsa, entonces él decía, bueno, yo me imagino que la pregunta va por este lado, me imagino que usted lo que quiere decir es esto, o sea, muy inteligente este punto de vista, entonces lo hacía quedar a uno como un príncipe. Pero también tenía sus rabias y sus peleas. No sé si te acuerdas una vez que en el último apartamento de Borges en Maipú, sí, que es la calle en Buenos Aires donde está el apartamento que sigue vivo, ahí el apartamento sigue perfecto. Yo me paré ahí en la puerta hace poco que fui, bueno, hace 10 años que fui. Y un día Vargas Llosa tuvo muchas ganas de visitar a Borges. Y dijo, no, yo quiero visitar al gran intelectual argentino, ¿verdad? Y hizo un lobby con un amigo de Borges y logró entrar. Y subió hasta el piso donde estaba el apartamento y se sentó allá con Borges.
Y Vargas Llosa comienza a mirar el techo y ve que tiene como filtraciones y cosas. No un techo perfecto. Entonces Vargas Llosa le dice a Borges como maestro. Además, él odiaba que le dijeran maestro. Le decía, dígame Jorge Luis, Borges, pero no era maestro. Odiaba que le dijeran maestro. Veo que su techo está como dañado. Usted, que es un autor tan importante, ¿no le ha llamado la atención vivir en un lugar mejor, estar mejor? Entonces Borges muy diplomáticamente dijo, bueno, me tengo que ir a hacer algo, chao, todo el mundo, y lo sacó. Y al otro día le preguntan que cómo le fue con el escritor peruano que lo visitó. Y él dijo, no, ayer no me visitó ningún escritor peruano. escritor peruano. Ayer lo que me visitó fue un agente inmobiliario. No, entonces como el comentario. Ay, qué Entonces, fino. él tenía esos ganchos maravillosos de doble golpe que podía dar él con sus palabras y siempre tenía esa capacidad interesantísima en conversar. Y existe como, hay dos tipos de influencia, como la influencia oral, haberlo conocido y haber hablado con él, o la influencia, digamos, de tipo literaria, lo que habla, digamos, García Márquez, que dice que para él fue esencial leer los cuentos de Borges en su infancia, ¿no? Sí. Entonces, siempre hubo una conversación ahí, digamos, sobre el tema de 100 años de soledad. Yo encontré 4 o 5 comentarios que hizo Borges sobre 100 años de soledad. Y solo uno le dijo que le sobraron las 50 páginas, dijo de las 50, que le sobraron 50 años. Pero en otros, en la mayoría de los textos que encuentro, hablan muy bien de la obra de García Márquez. Dice que es una de las obras esenciales de la literatura latinoamericana. Y él en ese tiempo, cuando sale en los 60, 68, 100 años de soledad, pues él ya no estaba leyendo, o sea, se la leía. Y le pareció maravillosa. Y eso es algo muy interesante en la forma en cómo él no se podía sentar a leer. Él no tenía esa capacidad. A él le tenían que leerle los textos. Entonces, es algo muy bonito. Y está esa influencia de muchos intelectuales, digamos, si ves aquí a mi lado izquierdo, dice Borges, eso es un afiche que salió en 1999, cuando se cumplieron hace 25 años, cuando se cumplieron los 100 años del natalicio de Borges, en la Casa de Poesía Silva, se hizo un homenaje y se invitó a Piedad Bonet, a Juan Manuel Roca, a Germán Espinosa, ¿sí? A William Ospina, a hablar sobre la influencia de Borges en su obra, y hablaron de esas vicisitudes y influencias que existieron. Entonces, la literatura, Borges siempre fue leído por todos los grandes intelectuales y siempre llamó mucho la atención. Entonces, y siempre fue una gran influencia, vivo o muerto. Incluso, hay una historia que es bastante rara, interesante, muy borgiana, yo la llamo así, de diferentes puntos de vista. Hay un escritor del Pacífico que es un gran intelectual que sigue vivo, que cuando estaba muy joven sacaba sus poemitas. Y un día en Cali dijo, no, pues invitando para que la gente fuera al lanzamiento de su libro, dijo que Borges le había hecho el prólogo. Entonces justo había un partido de Copa Libertadores o algo así. Y había algo así como River Plate y América de Cali, algo así. Y justo había un periodista argentino estando en Cali porque estaba por lo del partido y escuché esa historia y le pareció rarísimo, ¿no? Entonces salió el libro de este autor que se llama Harold Alvarado Tenorio y este periodista argentino llega a Argentina, llega a Buenos Aires y llama a Borges y le dice, oiga, usted le escribió un prólogo a este autor, y él dice, no creo. Tiene ahí el prólogo y le dice, léamelo. Y lo leyó, y se lo leyó ahí por teléfono y dice, algo muy Borges. No se lo tiró, no lo dañó, no le quiso hacer el mal, ¿no? Sí. Dijo, parece que no lo escribí yo, pero parece escrito por mí, ¿no? Entonces, él es todo lindo siempre. Qué belleza. Y entonces esta cosa súper bella al respecto. Entonces Harold utiliza este tema como para apoyarse y durante muchos años decir como
que tenía una gran relación con Borges, en realidad sí se encuentran 2 o 3 veces y tienen una influencia muy grande. Y como tú sabes, en la década de la violencia del narcotráfico y de la violencia durísima en Medellín, matan al papá de Héctor Abad Facionice. Sí. Y cuando lo matan, Héctor, hay una foto durísima del cuerpo del papá muerto y Héctor se acerca y levanta su blazer y encuentra un texto, un poema que dice, que termina diciendo el olvido que seremos. Y ahí él saca el título de su libro basado en un poema de Borges que no está en ninguno de los libros de poesía de Borges, ¿no? Sí. Entonces Harvey en los 90, cuando sale el libro, dice, no, yo fui el que escribí el libro. Pero hay una investigación muy interesante que hace primero Héctor Abad y después yo la busco y la complemento y hago una revisión gigante donde podemos ver qué pasa si en realidad ese poema es o no es de Borges. Y es una conversación muy interesante porque logramos conseguir fuentes argentinas, europeas, norteamericanas al respecto y logramos encajar la respuesta que se puede encontrar en mi libro Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia. Yo creo que con esto dejamos a los futuros lectores de la obra con algo interesante para que sepan cuál es la conclusión de esto. Te quiero hacer una última pregunta y va a ser una pregunta muy corta y rara. Dado que Borges perdió uno de sus sentidos, que fue el sentido de la vista, si uno está leyendo a Borges, pasándolo a otro sentido, ¿a qué olería leer a Borges? Esa es la pregunta Uy, rara. a mí me huele a libro viejo. Para mí es como el olor que me da más alegría. El olor a libro viejo es olor a conocimiento. Es olor a algo que puede preservar durante mucho, mucho tiempo. Es el olor de la alegría para mí. Ok. Es el olor de la alegría. Me quedo con eso entonces. Borges huele a alegría. Juan Camilo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por contarnos todo esto acerca de tu libro y sobre todo por animarnos a saber un poco más de este titán que estuvo 3 veces en Colombia y que sabe y sabía que ser colombiano es un acto de fe. Así que animamos a todos a que escuchen esta entrevista completa, a que la publiquen por ahí y sobre todo a que lean tu libro. Muchísimas gracias. Recuerden que el libro está dividido en entrevistas, crónicas, reportajes. Es una investigación de archivos públicos, privados, archivos vivos y muertos, de cosas interesantísimas. Está escrito de una forma muy sencilla, muy cercana a todos nosotros. A mí me gusta que la conversación sea tranquila, es casi como hablo. Y los invito a todos a entrar al mundo de Borges y a amarlo y a entenderlo y a gozarlo. Y si les cuesta leerlo, no se preocupen. Borges siempre va a tener un momento específico para llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Camilo. Hasta luego. Que estés bien.